Las 7 señales de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos arrepentidas con la tristeza que proviene de Dios y que no solo sentimos remordimiento de una manera egoísta? En Corintios 7:11, Pablo identificó 7 señales que observó en las vidas de sus amigos, las cuales indicaban que sus confesiones y arrepentimiento eran genuinos. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disipularse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Podemos recurrir a estas señales para identificar si estamos realmente apenadas y arrepentidas de nuestro pecado. Si lo estamos, deberíamos ver más de las siguientes actitudes en nuestra vida. Consideramos el pecado con mayor seriedad, empeño. Los amigos de Pablo habían estado tolerando el pecado. Quizá no hayan sido conscientes de que el pecado en cuestión era una ofensa contra Dios. O tal vez hayan sido indiferentes creyendo que el pecado no era algo realmente importante. La carta osada de Pablo los hizo despertar y darse cuenta de la gravedad del asunto. El empeño es lo opuesto a la apatía. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, experimentamos un cambio de actitud hacia ese pecado. Ya no lo veremos como algo justificable o aceptable, sino más bien tendremos el deseo de eliminarlo de nuestras vidas y alejarnos del mismo tanto como podamos. Ya no tendremos una actitud despreocupada hacia el pecado. Consideraremos el pecado tan seriamente como Dios lo hace. Estamos impacientes por confesar nuestro pecado. Afán por disculparse. La palabra griega apología, de la cual se deriva la palabra apología, se tradujo como afán por disculparse. Cuando estamos arrepentidas de verdad, tenemos ganas de disculparnos. No podemos esperar para correr a la cruz y confesarle nuestros pecados al Señor. También deseamos disculparnos con la persona contra la cual hemos pecado y confesamos con amigos cristianos que puedan orar por nosotras y ayudarnos a vencer el pecado. Queremos dejarlo expuesto a la luz a fin de poder tratar con él y eliminarlo de nuestra vida. Cada vez que veo a alguien que trata de mantener su pecado oculto o que cubre las partes que fueron expuestas involuntariamente, me da la impresión de que no está arrepentido, o por lo menos no arrepentido como Dios lo desea. La tercera de las señales de un verdadero arrepentimiento es: crece nuestro odio por el pecado, indignación. La indignación es un fuerte sentimiento de oposición y desagrado contra algo que creemos que está mal. Es una ira justa. Cuando comenzamos a ver nuestro pecado como Dios lo ve, nuestro amor por ese pecado disminuirá y crecerá nuestra indignación hacia el mismo. En lugar de ser atraídas al pecado, sentiremos repulsión. Odiaremos la manera en que se deshonra a Dios y destruye las vidas. Odiaremos todo el horror y la maldad que Él mismo contiene. Si verdaderamente estamos arrepentidas de nuestro pecado, aborreceremos el mal y nos aferraremos al bien. Romanos 12:9. Número 4. Tememos a Dios más que a las consecuencias. Temor. Cuando tememos a Dios, lo respetamos con admiración reverente. Mostramos un respeto absoluto por su santidad y su justicia. No damos su perdón ni misericordia por sentados. Entendemos que la ira de Dios hacia el pecado debe cumplirse, que la pena es más horrible de lo que podamos imaginar y que la única manera en que hemos escapado del castigo fue aceptando la abundancia de la gracia y el don de la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús. Si nos arrepentimos de verdad, nuestro temor a Dios será mayor al temor a quedar expuestas. Vamos a temerle a Él más que a los otros, lo que puedan otros pensar o las consecuencias de confesar. Temer a Dios es una emoción positiva, nos lleva de plenitud y gozo. Solo escuche esta promesa: teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu fe.
Proverbios 3, 7, 8. Deseamos una relación cercana. Anhelo. Si he pecado contra mi esposo Brent, si le he dicho algo desagradable, he sido crítica o le he gritado, se crea una distancia palpable en nuestra relación, la cual obstaculiza nuestra conexión e intimidad. Sé que Brent va a perdonarme. Él lo ha hecho fielmente durante más de 3 décadas. Sin embargo, la falta de conexión me carcome y perturba. Anhelo reconectarme, deseo que la relación vuelva a su estado saludable. Esta es la clave del sentimiento a la que Pablo se refería cuando dijo, ¿qué anhelo? Es una poderosa motivación interior para estar en perfecta comunicación con Dios. Si realmente estamos arrepentidas de nuestros pecados, experimentaremos este anhelo de una manera más profunda. Vamos a desear que todos los obstáculos sean removidos en nuestra relación con el Señor a fin de experimentar la intimidad con Él. Crece nuestra pasión por Cristo. Fervor. Simón el fariseo mostró su desprecio hacia una mujer que interrumpió su comida e hizo una escena. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba con lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Lucas 7, 37 y 38. Simón despreció su muestra exagerada de afecto. Sin embargo, Jesús contrastó su factuosa bienvenida con la bienvenida indiferente de Simón y sarcásticamente señaló, pero a quien poco se le perdona, poco ama. El problema de Simón era que no tenía idea de cuán pecador realmente era su corazón. No creía que tenía mucho que confesar. La mujer, en cambio, era consciente de sus pecados y sabía cuánto necesitaba del perdón. Ella amó mucho porque sabía que se le había perdonado mucho. Si confesamos nuestros pecados genuinamente de manera continua, seremos conscientes de que nos ha sido perdonado mucho y responderemos con fervor y entusiasmo. Nuestra pasión por el Evangelio crecerá, nuestros corazones desbordarán de gozo, gratitud y un ferviente deseo de conocer a Cristo y darlo a conocer. Número 7. Deseamos arreglar las cosas, es decir, justicia. La palabra griega traducida como justicia significa hacer justicia al que ha sido agraviado. Se trata de un deseo de restituir. La justicia describe la respuesta del rico recaudador de impuestos llamado Zaqueo, quien resolvió reparar el daño que sus hábitos codiciosos y deshonestos habían ocasionado. Él le dio la mitad de su fortuna a los pobres y le devolvió a las personas que había defraudado 4 veces la cantidad que les había estafado. Lucas 19:8. Jesús nunca le pidió que hiciera eso. No era una especie de castigo que debía pagar por sus pecados. Sin embargo, fue una respuesta adecuada al perdón que había recibido. Había estafado a la gente, así que creyó apropiado devolverle su dinero. La restitución no siempre es posible, pero si verdaderamente estamos arrepentidas, haremos lo que esté a nuestro alcance para hacer justicia a quienes hemos agraviado. Estas 7 señales le demostraron a Pablo que sus amigos se arrepintieron de verdad. Él dijo que demostraron su inocencia en este asunto. Inocencia significa pureza. No eran inocentes en el sentido de no haber cometido la ofensa, sino inocentes en el sentido de que el pecado había sido lavado, ya no los oprimía, había sido desechado, se había ido para siempre. Conquiste las mentiras con la verdad. La confesión conduce al crecimiento espiritual, la libertad y la victoria. Entonces, ¿por qué muchos creyentes se quedan paralizados por los sentimientos de culpa y vergüenza? Mindy llevó la pesada carga por casi una década. Conozco mujeres que han pasado toda su vida agobiadas por este tipo de bagaje. No son capaces de librarse de los sentimientos de autocondenación y remordimiento. ¿Por qué?
Creo que existen 5 razones fundamentales. En primer lugar, quizá no le hayan confesado sus pecados a Dios de forma continua. En segundo lugar, quizá confiesen con la tristeza del mundo en lugar de la tristeza que proviene de Dios. En tercer lugar, quizá no hayan confesado sus pecados abiertamente ni otros creyentes hayan orado por ellas. En cuarto lugar, su lucha permanente con un pecado en particular puede hacerlas pensar que no se han arrepentido de verdad. Hablaré más sobre este punto en un momento.